Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al seminario de Matemáticas Aplicadas y Computacionales. Nuestro expositor hoy es Javier Zambrano. Javier obtuvo su magíster y su título en la Universidad de Chile en gestión de operaciones, era gestión de operaciones. Luego su doctorado en la Universidad de Berlín, la Universidad Técnica de Berlín. Hoy en día, según entiendo, es postdoctorado en el Instituto de Max Planck y está visitando ahorita Chile un buen rato, en la Universidad de Chile y también en algunos profesores acá en el instituto. Javier es experto en la intersección pues, de economía, matemática, de ciencias computacionales, sobre todo de teoría de juegos. Y hoy nos va a hablar de impartial selection, así que démosle una bienvenida, un aplauso de Gracias por la introducción. Hablo en español, ¿no? ¿No hay nadie en la audiencia que hable en inglés? Estamos todos. Más fácil, entonces, me imagino. Bueno, muchas gracias por la introducción y gracias por venir. Estoy súper contento de presentarle hoy día sobre este tema que es selección imparcial, que fue el principal tema que trabajé durante mi doctorado. Así que lo que voy a presentar hoy día es trabajo conjunto con mi supervisor Max Klim de TU Berlín, mi segundo supervisor Felix Fischer de Queen Mary University of London y David Hannon, que es un trabajo también con él, que es estudiante de doctorado de Felix. Voy a motivar un poquito el problema de selección imparcial para comenzar. Entonces, para motivarlo quiero recordarle, o quizás alguno de ustedes, parece que yo no, ¿estamos usando? Ahí sí. Funciona con delay. Ahí sí. Quiero recordarle quizás de una situación que algunos de ustedes recuerden. Cuando se decidió quién ganaría el Balón de Oro en 2021, hubo cierta controversia. El Balón de Oro, estoy hablando del FIFA, The Best FIFA Men's Player Award, distinto al Balón de Oro, disculpen. Creo que de hecho lo ha ganado otra persona probablemente ese año, bastante controversial. Porque bueno, ese año lo ganó Lewandowski, pero Messi salió segundo y se reveló después de la elección de Lewandowski que Messi no había votado por Lewandowski. Y de hecho salieron una entrevista incluso de Lewandowski diciendo que no sabía por qué Messi no había votado por él. Entonces surgieron, por supuesto, especulaciones varias en los medios sobre los incentivos que habían llevado a Messi a votar en vez de por Lewandowski por Jorginho o alguien así. Digamos que se especuló bastante y es razonable pensar que Messi tenía interés en ser elegido él. Y pensó, bueno, Lewandowski es probablemente el que tiene más chances de ser electo aparte de mí, entonces si no voto por él tengo más chances de ser electo yo. Son solamente especulaciones, pero es razonable especular en esta dirección, en este tipo de contextos donde los votantes, en este caso los capitanes de los equipos nacionales, son también candidatos. Ese es el trade-off crucial que tenemos aquí. Y ese trade-off se da en muchas situaciones. Por ejemplo, en situaciones más cercanas a la vida académica, se da también en peer review. Por ejemplo, cuando en Computer Science al menos mandamos a conferencias, es súper normal que mandamos papers a conferencias, pero también somos revisores para esa misma conferencia. Entonces, si uno pensara de manera súper egoísta y autointeresada, podría pensar, bueno, si evalúo mal los papers de las otras personas, tengo más chances de que mis papers sean aceptados porque hay un budget más o menos fijo de papers que van a ser aceptados en la conferencia. Entonces, de nuevo, no estoy diciendo que la gente se comporte así, pero aparece este trade-off entre los incentivos de revelar mis preferencias honestamente y estrategizar para tener más chances de ser electo. Esto no es algo que aparezca en los tiempos modernos, podemos llevarlo hasta la antigua Grecia si queremos hablar de qué tan antiguos se dan estos trade-offs. Muchos estarán familiarizados con la situación de los ostracismos en la antigua Atenas, que eran estas elecciones que se hacían una vez al año en Atenas, donde los ciudadanos de la ciudad votaban por quién debería ser expulsado porque representaba un peligro para la democracia y los podría llevar de vuelta a la tiranía. Entonces, la votación era más o menos que cada uno escribía el nombre de otro ciudadano en estos trozos de cerámica que hasta el día de hoy se conservan en algunos museos, y el ciudadano que obtuviera más votos por sobre un cierto threshold resultaba expulsado de la ciudad por 10 años. Entonces, bueno, si nos ponemos en la situación de un ciudadano que está temiendo ser expulsado, es razonable pensar que más que votar honestamente, estaríamos pensando, bueno, ¿quién más tiene chances de ser electo aparte de mí? Para yo tener la menor chance posible de ser expulsado, ¿cierto? Es una situación con consecuencias tan de largo plazo que probablemente más que votar honestamente nos interesa no resultar electos nosotros mismos. Entonces, de nuevo, tenemos esta situación en que están en cierto conflicto los intereses de votar honestamente, porque en principio me gustaría revelar mis preferencias, pero esto puede afectar mis propias chances de resultar electo o no electo.
Y este es justamente el tipo de problemas que estudiamos en selección imparcial. Entonces, déjenme formalizar solo un poquitito el modelo, o explicar el modelo un poquitito más formal. Vamos a tener en general agentes que votan por otros agentes, pensemos por ahora por un otro agente, y queremos seleccionar un agente, digamos, por ahora. ¿Ya? Voy a representar esto durante la charla como un grafo dirigido donde los vértices representan a los agentes y las aristas representan votos, ¿cierto? Aristas dirigidas, entonces en este ejemplo los agentes de arriba estarían votando por los de abajo, los dos de abajo estarían votando mutuamente por el otro. Y bueno, la idea es que como queremos seleccionar agentes, ¿cómo lo hacemos? La manera más naiva, más natural de hacerlo quizás sería seleccionar al agente que recibe mayor cantidad de votos, rompiendo empates de alguna manera arbitraria, digamos, por orden alfabético, si les podemos asignar una letra, por decirlo. Entonces, en este ejemplo, seleccionaríamos a este agente U de aquí. Pero aquí es donde aparece el problema de incentivos, ¿cierto? ¿Qué pasa si el agente B realmente le gustaría ser electo? Pensemos que esto es un premio. El agente B podría decir, bueno, si en vez de votar por U, voto por este agente de acá arriba, por el que nadie está votando ahora, voy a ser yo el único agente con más votos, por lo tanto voy a resultar electo yo. Y esta gente logró alterar la votación alterando sus votos. Y eso es exactamente lo que queremos evitar cuando hablamos de selección imparcial. Específicamente nos gustaría diseñar mecanismos de selección que tengan la propiedad de ser imparciales, que quiere decir que un agente no puede afectar su propia selección votando de manera diferente, pero no solamente queremos eso, porque si no el problema sería trivial. Podríamos seleccionar un agente fijo o seleccionar un agente uniformemente aleatorio. Queremos seleccionar agentes que reciban muchos votos, ¿sí? Queremos ser competitivos. Voy a ser más formal por lo que significa eso dependiendo del contexto después, pero por ahora digamos que queremos estar cerca del máximo nivel de votos que voy a llamar delta, ¿sí? Delta mayúscula, como el máximo índice de este gráfico. Bien, solo un comentario más de notación. Bueno. A la siguiente slide. Sí, no sé si a veces se demora y después pasa como 3 de una, entonces estoy asustado de apretar de nuevo. Estoy alineado. Ya, quería quedarme un segundo, que voy a usar esta notación, voy a hablar de votaciones tipo plurality o plurality voting, cuando los agentes votan por un otro agente, y approval voting cuando pueden aprobar a un número arbitrario de otros agentes. ¿Sí? Esta es una notación que voy a usar durante la charla. Bien, este modelo, bueno, si hay cualquier duda, por favor, interrúmpame y lo mismo es válido en cualquier momento de la charla. Entonces, lo primero que les quiero contar o convencer es que imparcialidad es un axioma bastante demandante, bastante difícil de satisfacer. Y para eso creo que pensemos un segundo en el setting más simple que podemos pensar, que es que queremos seleccionar un agente y todos los agentes votan por un otro agente. O sea, estamos en plurality voting y queremos seleccionar un agente. Y definamos dos propiedades súper razonables, súper mild en este contexto, que le llamamos positive unanimity, unanimidad positiva, que quiere decir que cuando un agente recibe votos de todos los demás, tiene que ser electo. Y unanimidad negativa, que significa que cuando un agente no recibe votos de nadie más, no puede ser electo. ¿Ok? Recordemos que estamos votando por un otro agente. O sea, hay n votos en el sistema. Si alguien recibe n-1 de esos n, tiene que ser electo. Si alguien recibe 0, no puede ser electo. Esas dos cosas... No permitís, o sea, ¿permites que un agente vote por sí mismo en el modelo? No, eso quizás se me fue decirlo. No permitimos self loop, si no, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cierto? O sea, tenemos el grafo vacío, tenemos que seleccionar a alguien, ahora un agente vota por sí mismo, no lo podemos seleccionar si no lo seleccionamos antes. No, prohibimos self loop, si no, es imposible. Lo cual implica inmediatamente que no podemos tener votos anónimos, ¿sí? Como una restricción del modelo. Sí, eso es muy buena pregunta. Súper. Escucha, no me quedé pegado, pensé que había puesto lo negativo en unanimidad negativa. Quería decir entonces que ningún agente que no recibe votos puede ser seleccionado, y estaba diciendo justamente que esas dos cosas ya son mucho pedir, que son axiomas súper débiles, si quieren, junto con imparcialidad son imposibles. Eso fue lo que demostraron Holzman y Moulin en uno de los papers que inició el estudio de esta literatura de selección imparcial. Demostraron que no hay ningún mecanismo imparcial que satisfaga unanimidad positiva y negativa al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, estos dos axiomas ya son mucho pedir. En este setting de plurality, que es el setting más simple donde cada uno vota por otra gente,
No voy a mostrar detalles de la demostración, pero quiero mostrarles en vez de eso una extensión y un reforzamiento de este resultado que hicimos para el setting de approval, cuando ahora los agentes votan por muchos otros agentes. Entonces, pensemos ahora en el setting de approval. Antes de eso, Sí. no me quedó súper claro. La definición de imparcial, ¿cuál es? La definición de imparcialidad es que ningún agente puede afectar su propia selección votando diferente. O sea, formalmente, si tú tienes, pensemos en el grafo de votación, si tú tienes dos grafos que se ven exactamente igual, salvo las aristas que salen de un vértice, no puede pasar que ese vértice sea elegido en un grafo y no en el otro. Ya, ok. Ya, perfecto. Entonces, esas tres cosas son incompatibles en el setting de plurality. Eso es lo primero que les quería decir en el sentido de que imparcialidad es un axioma difícil de satisfacer. En el setting de approval podemos decir cosas incluso más fuertes, y eso es lo que les quería contar ahora. En el setting de approval podemos definir esta versión más débil, tanto de unanimidad positiva como negativa, que le llamamos unanimidad débil. Que lo único que pide, ahora sí hay una cantidad arbitraria de votos en el sistema, ¿sí? Cada uno puede votar por todos los que quieran, y este axioma lo único que pide es que cuando alguien recibe n-1 votos, entonces tenemos que seleccionar a alguien con al menos un voto. Eso es todo. Eso, en approval, también es mucho peor. No podemos tener un mecanismo que sea imparcial y que satisfaga ese axioma súper débil. Sí, o sea, hay situaciones en que alguien recibe n-1 voto y tenemos que seleccionar a alguien con 0 votos si queremos ser imparcial. ¿Okay? Les quiero contar un poquito de la idea de demostración de este resultado. La idea es la siguiente. Vamos a suponer la existencia de un mecanismo que satisface imparcialidad y unanimidad débil. Esto, hasta ahora he hablado solamente de mecanismos deterministas, pero un mecanismo determinista puede ser visto como una clase especial de mecanismo aleatorizado, ¿cierto? Que simplemente asigna probabilidad 0,1. Entonces nos vamos a mover al mundo de mecanismos aleatorizados por conveniencia, que voy a explicar en un segundo por qué es conveniente, pero un mecanismo determinista que es imparcial y satisface unanimidad débil puede también ser visto como un mecanismo aleatorizado que satisface las versiones aleatorizadas de estos dos axiomas. Quiere decir, imparcialidad, ahora que ningún agente puede afectar su probabilidad de selección al cambiar sus votos, y unanimidad débil quiere decir que cuando hay alguien con n-1 votos, entonces tenemos que asignar con probabilidad 1 a los agentes que reciben al menos un voto. ¿Sí? Esas son las versiones aleatorizadas. Entonces, tenemos un mecanismo aleatorizado que satisface eso, asumiendo que el teorema es falso, ¿cierto? Porque un mecanismo determinista es un tipo especial de mecanismo aleatorizado. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que para mecanismos aleatorizados podemos asumir simetría sin pérdida de generalidad. Lo que quiere decir que vértices que se ven simétricos en este grafo de votación tienen que recibir la misma probabilidad. Y eso no es difícil de ver por el hecho de que si tenemos probabilidades asimétricas a vértices que se ven iguales, podríamos simplemente permutar los labels de esos vértices uniformemente aleatorios y todo se mantendría igual. Entonces podemos asumir simetría sin pérdida de generalidad. Entonces, para entender bien, estáis asumiendo que el grafo entero es simétrico, ¿cierto? No, o sea, si tú premutáis los labels, veis el mismo grafo. No que se ven iguales los nodos individualmente. O sea, estoy diciendo que si hay dos vértices que se ven igual, si hay un conjunto de vértices donde podéis hacer como un automorfismo, o sea, que se ven iguales, ¿cierto? Esos vértices tienen que recibir el automorfismo del grafo. Sí. Estoy fijando el gráfico, sí. Perfecto. Sí, eso o sea, va a quedar claro con el ejemplo. Pero si no, déjenme pasarle ese gol. Digamos que con aleatoriedad podemos asumir simetría sin pérdida de generalidad. Entonces ahora tenemos un mecanismo aleatorizado que satisface imparcialidad, esta versión aleatorizada de unanimidad débil y simetría. Y ahora vamos a construir una clase de grafos donde eso no puede existir. Donde vamos a llegar a una contradicción de esta existencia de esto. Y esa clase de grafo le ponemos los grafos de particiones ordenadas. Y esos grafos se ven de la siguiente manera. Como el nombre lo sugiere, vamos a tener un conjunto de vértices particionado en diferentes capas. Vamos a agregar aristas de todas las capas superiores a las capas débilmente inferiores, o sea, a la misma capa y a las capas inferiores, perdón, pensé que ya se había apretado, de esta manera, todas estas aristas a capas débilmente inferiores. Y ahora vemos por qué este grafo es adecuado para nuestros propósitos de alguna manera. Primero, es altamente simétrico porque los vértices en la misma capa son simétricos y por lo tanto tienen que recibir la misma probabilidad asumiendo simetría. Entonces las probabilidades se ven así. Segundo, los vértices en la última capa siempre tienen n-1 votos. Por lo tanto, el axioma de unanimidad débil es compelling, o sea, está diciendo algo en este tipo de grafos. Tenemos que elegir un vértice con índice al menos 1. ¿Sí? La suma de los vértices
la suma de las probabilidades asignadas a vértices con índice 1 o más tiene que ser 1. O sea, tenemos este tipo de restricción en este ejemplo, ¿cierto? Entonces ahora la idea es que vamos a combinar estas restricciones para todos los grafos de particiones ordenadas en n vértices y vamos a llegar a una contradicción. Esa es como la estructura de la demostración. ¿Sí? No puedo entrar en el detalle de la demostración, porque se me iría todo el tiempo y quiero contarles otras cosas, pero quiero mostrarles cómo se ve la demostración para 3 vértices y tratar de convencerlos de por qué funciona en general. Para 3 vértices, este es quizá el grafo más simple de particiones ordenadas que podemos tener. 3 capas, el vértice de más arriba vota por los otros 2, el segundo por el de abajo, el tercero por nada. Tenemos 2 probabilidades diferentes para el segundo y el tercer vértice que tienen que sumar 1, asumiendo unanimidad de ellos. Esa es la única restricción. Ahora, por imparcialidad, nos podemos mover a otro grafo de particiones ordenadas, agregando una arista del último vértice al segundo. De manera que obtenemos este grafo de acá. Y por imparcialidad se mantiene la probabilidad P2 asignada al último vértice. Y por unanimidad débil, tenemos que seleccionar con probabilidad 1 los vértices con índice positivo. O sea, 2P2 tiene que ser 1. Similarmente, podríamos habernos movido del primer grafo, agregando una arista del segundo vértice al primero, a este otro grafo, donde P1 se tiene que mantener. Y de nuevo, las probabilidades tienen que sumar 1, ahora sobre todos los vértices. Y de este grafo de acá nos podemos mover al grafo completo en 3 vértices, donde P3 se tiene que mantener, agregando aristas del último vértice a los otros 2. Perdón, me Sí, confundí. En la versión anterior, cuando el P2 lo tiraste, o sea, el tercer nodo votó por el primero, eso no debería afectar la misma probabilidad del último vértice, ¿cierto? ¿Esta transición de acá? No, la otra. Esta. Sí. Aquí el segundo vota por el primero. Ah, el segundo. Ah, ya, ok. Sí, perfecto. Ya. Por eso se mantiene la probabilidad del segundo. Sí, si alguna transición no está clara, por favor, interrumpa. Esa es claro, esa transición de ahí, y lo que está diciendo es que de este tercer grafo nos podemos mover al grafo completo en 3 vértices, agregando aristas del último vértice a los otros 2, donde ahora todas las probabilidades son P3, tienen que de nuevo sumar 1. Y ahora la idea es que tenemos 4 ecuaciones con las cuales podemos alcanzar una contradicción. ¿Cómo lo hacemos en general? En general, lo que hacemos para alcanzar una contradicción es escalar cada una de estas ecuaciones por un coeficiente dependiente del grafo. Y ese coeficiente es igual al número de grafos isomórficos a este grafo. O sea, al número de grafos que si estos grafos tuvieran labels, se verían igual permutando los vértices. ¿Sí? Y eso no es muy difícil de ver, que para esta estructura de grafo es de la forma número de vértices factorial dividido en el producto de los números de vértices por capa, cada uno de estos números factoriales. O sea, 6 para el primer grafo, 3 para los 2 que mostré después y 1 para el grafo completo. Entonces, simplemente este coeficiente. Y ahora estas ecuaciones escaladas, si las sumamos con signo positivo, las del lado izquierdo, signo negativo, las del lado derecho, se cancelan todas las probabilidades y obtenemos una contradicción 0 igual 1. Ese es básicamente el fin de la demostración para 3 vértices. ¿Por qué esto funciona en general? ¿Solamente una intuición? Bueno, siempre vamos a obtener algo del tipo 0 igual algo distinto de 0. ¿Por qué? Porque, primero, veamos el lado izquierdo, porque las probabilidades se cancelan. Este grafo de grafos, ahora estoy hablando del grafo grande, digamos, es siempre bipartito, porque a un lado tenemos los grafos con un número impar de capas, al otro con un número par, porque cualquier transición elimina o agrega una capa. Y más aún, cada probabilidad aparece exactamente una vez en cada lado, en un grafo. ¿Sí? Porque aparece en un grafo y después aparece en el grafo donde agregaste aristas a la capa anterior o donde eliminaste aristas a la capa donde ese vértice está. Esas son las 2 únicas veces que aparece la probabilidad. ¿Y no podemos ciclar? No, porque, o sea, por ejemplo, si acá tengo P3, la única transición que puedo hacer es agregar aristas a la capa anterior para obtener otro grafo de particiones ordenadas. Cualquier otra transición me da un grafo que no es de particiones ordenadas. Cualquier otro movimiento, me refiero, que implica agregar aristas desde P3 a otros vértices. ¿Sí? Entonces, estas probabilidades aparecen una vez en cada lado. Lo difícil es ver que se cancelan cuando escalamos por estos coeficientes, y de eso no los alcanzo a convencer completamente. La idea vaga de por qué se cancelan es porque básicamente al escalar por estos coeficientes estamos como moviéndonos de este grafo de grafos a un grafo de grafos más grande, donde ahora cada grafo aparece tantas veces como grafos isomórficos a él hay, y digamos multiplicando este número de vértices que cada grafo aparece por el número de veces que el vértice con cierta probabilidad aparece en ese grafo, eso da lo mismo para los 2 grafos en que esa probabilidad aparece. Un poco chino, lo siento, pero
no quiero darle, digamos, el corcho de fórmula que da eso, porque, digamos, no va a ser más convincente que, ¿cierto? Pero esa es más o menos la idea de por qué se cancela. Entonces, al lado izquierdo siempre vamos a obtener un 0. ¿Por qué al lado derecho no podemos obtener 0? Porque al lado derecho tenemos la suma de estos coeficientes, algunos con signo positivo y algunos con signo negativo. Pero si sumáramos todos ellos con signo positivo, lo que obtenemos es simplemente el número de particiones ordenadas de un conjunto de n elementos. Y eso es un objeto combinatorial bien estudiado. Esos números se llaman los números de Fubini y se sabe que son impares para cualquier n. Por lo tanto, si tomamos algunos de ellos con signo positivo, algunos de ellos con signo negativo, nunca nos va a dar 0. Ese es el fin del argumento. No podemos tener 0 al lado derecho, siempre tenemos 0 al lado izquierdo. Por lo tanto, siempre hay una contradicción y el mecanismo que supusimos no puede existir. Súper. Esa es, digamos, la primera parte que les quería mostrar, que en el fondo da este mensaje de que los mecanismos deterministas e imparciales para seleccionar un agente están sumamente limitados. Es como el mensaje que les quería entregar con estas primeras 2 slides. Ese no es el fin de la historia. Hay bastante literatura en selección imparcial en los últimos años que ha hecho o ha trabajado con relajaciones de este modelo que les presenté. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, digamos, dado estos resultados de imposibilidad. No podemos trabajar con este modelo tal cual porque no vamos a tener nada, ¿cierto? Entonces, en esta frase podemos encontrar al tiro algunas relajaciones naturales. Podemos pensar en seleccionar más de un agente, por ejemplo. Podemos pensar en incorporar mecanismos aleatorizados. Y recientemente también incorporamos una tercera no relajación, sino aumentación del modelo, que trata de hacer el modelo menos limitado al incorporar predicciones sobre el conjunto de agentes obvios. Entonces, en el resto de la charla les quiero contar un poquitito de estas 3 relajaciones o aumentaciones del modelo y qué tipo de resultados positivos sí se pueden obtener en esta. Perfecto. Empecemos con la primera, con seleccionar más de un agente. Entonces, antes de todo lo que hablamos antes, eran imposibilidades para seleccionar un agente. ¿Qué pasa si seleccionamos más? Lo primero que les quiero decir es, si queremos seleccionar K mayor que un agente, pero queremos seleccionar exactamente K, estamos más o menos igual de mal. ¿Por qué Alon y otros en el otro de los papers que inició esta línea de trabajo demostró que si queremos seleccionar cualquier número fijo de agentes, uno o más, entonces cualquier mecanismo que lo haga, para cualquier mecanismo que lo haga va a haber una instancia donde hay vértices que reciben votos, y pueden haber muchos vértices que reciben votos, pero el mecanismo no logra seleccionar ninguno de ellos. Entonces las cosas no mejoran mucho, o sea, eso no es la relajación adecuada, con lo cual la relajación que se ha estudiado en los últimos años más bien es seleccionar un número flexible de agentes, o sea, en vez de seleccionar exactamente K, vamos a permitir seleccionar hasta K. Obviamente no queremos dar flexibilidad total, no queremos permitir seleccionar a todos los agentes, sino el problema sería trivial, ¿cierto? Entonces queremos ser decisivos y eso lo llamamos K-decisividad, supongo, que significaría seleccionar hasta K agentes, ¿sí? Queremos que el K en general no sea muy grande. Ahora la pregunta es, ¿cómo medimos qué tan bueno es nuestro mecanismo si selecciona un número flexible de agentes? Bueno, una cantidad que estudiamos recientemente es, podemos seleccionar un número flexible, pero podemos solo seleccionar agentes que están cerca del máximo número de votos, ¿sí? Y a eso le llamamos beta optimalidad. Si solamente seleccionamos agentes que reciben delta menos beta o más votos, donde recordemos que delta es el máximo número de votos que alguien recibe. Y con esta notación puedo de inmediato introducirle este resultado. Podemos mostrar que cuando los agentes emiten a lo más K-1 votos, entonces podemos tener K decisividad y 1 optimalidad a través de un mecanismo imparcial. O sea, en español, podemos ser imparciales, podemos seleccionar a lo más K agentes, y seleccionamos solo agentes que reciben el máximo número de votos o el máximo menos 1. Esto extiende un resultado anterior de Tamura y Oseto, que básicamente es lo mismo, pero restringido al caso de plurality, o sea, cuando se emite a lo más un voto, que daba exactamente el mismo resultado. Ahora esto es la extensión, digamos, a lo más K-1 votos para cualquier K. Y este resultado me gusta porque es bastante simple el mecanismo que lo garantiza, y de alguna manera es como lo que uno intuitivamente haría si quisiera diseñar un mecanismo imparcial después de pensarlo un rato. Entonces déjenme contarles cómo funciona este mecanismo. Sí, por favor. Una pregunta. Entonces aquí cada persona puede elegir hasta K personas distintas, ¿cierto? Claro, pueden nominar hasta acá. Nominar hasta K. K-1 en el teorema, sí. Hasta cada persona.
porque pienso yo que eso igual se puede hackear fácilmente en el sentido que, digamos que hay dos grupos de personas. Hay 100 personas y 60 son topólogos y los otros son probabilistas, no sé. Y tienen que elegir a 3 consejeros porque si los 60 se coordinan entre ellos, pueden votar hasta por 3 personas, yo acá saber. Todos los consejeros saldrían del grupo grande y ninguno del grupo chiquito quedaría elegido. Y bueno, no sé, ¿eso es imparcial o no? Porque siento yo que todas las personas del mismo grupo quedarían, yo estoy pensando en términos como llamas, de grupos Sí, que se coordinan entre ellos, ¿no? no, esa es como una crítica súper natural al modelo. Estamos efectivamente en este modelo solo capturando incentivos individuales y no grupales. Ya. Sí, no tengo una mejor respuesta. O sea, la única respuesta que puedo dar es como que esto ya es suficientemente difícil de lograr. Creo que sería bacán, sería genial poder tener garantías contra ese tipo de incentivos grupales. Es una excelente pregunta y una excelente dirección de trabajo. Sí, esto solamente se preocupa de incentivos individuales que yo individualmente no puedo garantizar ser electo votando distinto, pero perfectamente puede ser que pueda incentivar que, o pueda provocar que personas de mi grupo sean electos votando distinto. Me imagino que requeriría generalizar el concepto de imparcialidad, porque ahora no tengo que fijarme en un puro nodo del grafo, Exacto. sino que en todos los nodos de mi grupo. Sí. O sea, hay como ese tipo de nociones como de group strategy proofness. No se han estudiado en este contexto. Sería bueno estudiarlas, creo. O sea, como te digo, imparcialidad es un axioma demandante, pero hay situaciones como esta, al menos en que lo podemos hacer bastante bien. Entonces, quizá no sería una locura pensar en tratar de extenderlo a eso, y quizás si los grupos no son muy grandes, uno puede todavía tener resultados positivos. Sí, sí, exacto. Yo creo que tiene que estar acotado en los grupos, pero capaz se lo... Seguro, sí. No, muy buena la pregunta. Sí. Súper. Sí, le estaba a punto de mostrar cómo funciona este mecanismo que logra este teorema, que como decía es bastante intuitivo y por eso se los quiero mostrar, porque de alguna manera es como algo bastante natural que uno puede hacer cuando requiere imparcialidad y que da esta buena garantía. La idea es la siguiente: vamos a siempre elegir a la gente más votado y le vamos a llamar B asterisco, y en caso de empate vamos a fijar una regla de desempate fija. ¿Ya? O sea, imaginémonos que la gente tienen etiquetas de 1 a n y rompemos empate a favor del más chico. ¿Ya? Y ese va a ser nuestro B asterisco, el que tiene más votos rompiendo empates de esta manera. Pero también vamos a seleccionar a todos los agentes que votando diferente podrían transformarse en B estrella. Sí, súper simple, súper natural, y no es muy difícil ver que votar diferente, desde mi perspectiva, lo mejor que puedo hacer es sacar todos mis votos. O sea, es básicamente decir, vamos a seleccionar a todos los agentes que, si eliminaran sus votos, serían B estrella, serían el más votado de mayor prioridad. Y ese es todo el mecanismo. Entonces veamos cómo funciona en un ejemplo. Aquí estoy mostrando un grafo con los 2 niveles superiores, digamos. Los vértices están ordenados de arriba hacia abajo de acuerdo al número de votos que reciben. Estoy mostrando solo los 2 niveles superiores, delta y delta menos 1. Por supuesto que hay muchos más vértices abajo que no estoy mostrando, que votan por estos vértices de arriba, que tampoco lo estoy mostrando por simplicidad. Y los agentes están ordenados de izquierda a derecha, donde preferimos los demás a la izquierda en el tiebreak. Entonces, ¿cuál va a ser B estrella? Bueno, B estrella va a ser el primer vértice de más arriba a la izquierda. Este vértice no tiene que hacer nada para transformarse en B estrella, porque por supuesto lo seleccionamos. Eso lo marco aquí en naranjo. Después el mecanismo va a ir sobre todos los vértices y va a chequear si se pueden transformar en B estrella eliminando sus votos. Entonces, movemos al segundo vértice. Si eliminamos sus votos, no pasa nada porque no tiene votos, así que no lo seleccionamos porque no es B estrella. Pero si vamos al siguiente y eliminamos sus votos, obtenemos una situación como esta. Entonces ahora este es el único vértice más votado. Y ese es exactamente el tipo de vértice que tenemos que seleccionar si queremos ser imparciales, porque podría haber votado distinto y haberse transformado en el más votado. Pero ¿por qué dice que el único vértice más votado, el de abajo, el azul de abajo, el izquierdo, tiene también un voto? Esos tienen delta menos 1. Los de arriba tienen delta. El máximo nivel de votos es este. Pero una vez que ya le eliminaste los votos, el delta ahora es 2, no 4 como era antes, ¿no? No, pues el delta sí igual porque este vértice no cambió su número de votos. Ah, ya, pero tiene más votos que no estáis mostrando ahí, ¿cierto? Sí, que sí. debería ser 4. Sí, no, eso es lo que decía al principio. Estoy ignorando todos los vértices de abajo que votan por esto. O sea, el dibujo no tiene sentido si mostrara todos los votos, porque obviamente hay muchos votos que no estoy mostrando. Sí, disculpa. Este vértice sigue acá porque no eliminamos votos que le llegan a él, ¿cierto? Solo eliminamos los votos que salen de él. Por lo tanto, ese vértice sigue estando arriba, pero ahora todos los demás están en el nivel inferior o más abajo. Así que este es el nuevo B estrella y es seleccionado, por lo tanto. Después nos vamos al siguiente nivel,
porque también tenemos que revisarlo del siguiente nivel. Si para este vértice eliminamos los votos, obtenemos una situación como esta, donde hay un vértice más arriba todavía, por lo tanto este no es el B estrella, no es seleccionado. Con el siguiente vértice, si eliminamos los votos, obtenemos esta situación. Y pese a estar un nivel más abajo, ese vértice se puede transformar en B estrella eliminando todos sus votos. Por lo tanto, también lo tenemos que seleccionar. Y finalmente, con este último vértice, pese a votar por todos, eso no ocurre. Hay un vértice más a la izquierda, ¿cierto? En el mismo nivel, así que no lo seleccionamos. Y el mecanismo entonces retornaría estos tres vértices en naranjo. No es muy difícil ver que esto es imparcial porque estamos explícitamente ignorando los votos de un vértice al decidir si es elegido o no. No es muy difícil ver que es uno optimal en esta noción porque solamente elegimos vértices de los dos primeros niveles. Ningún otro vértice puede entrar a este conjunto, ningún otro vértice de más abajo puede transformarse en B estrella. Y si es que los agentes emiten a lo más K menos un voto, vamos a seleccionar a lo más K agentes, básicamente porque los únicos agentes elegibles son los primeros K en este orden que definimos. Sí, porque tienen que eliminar a todos los anteriores, o sea, echarse todos los anteriores para abajo para poder ser electos. Y si tienen a lo más K menos un voto, vamos a elegir a lo más hasta el KS. Entonces esto cumple las condiciones del teorema. Es un mecanismo supernatural, pero que nos da esta garantía de inmediato. Puede ser refinado de la siguiente manera. Si nosotros limitáramos los votos desde antes hasta D, podemos garantizar seleccionar no solamente entre 1 y K, sino podemos garantizar seleccionar entre K menos D y D, lo cual puede ser bueno en aplicaciones porque nos da menor incertidumbre en cuántas agentes van a ser seleccionados. Y básicamente para eso solo tenemos que adaptar el mecanismo y en vez de partir seleccionando B estrella y elegir a los que podrían transformarse en B estrella, partimos eligiendo a los mejores K menos D y elegimos además a todos los que podrían entrar a ese conjunto votando diferente. Es exactamente la misma idea. Entonces esto es súper bueno para aplicaciones donde el D es mucho más chico que el K, que es muchas veces el caso en la práctica. Por ejemplo, en la aplicación o la motivación de peer review que mencioné al principio, uno revisa mucho menos papers que el número de papers que van a ser afectados en la conferencia, ¿cierto? Que ese sería el K. Entonces esto nos da mucha más certeza de cuántos agentes van a ser seleccionados. Finalmente, esto también mencionar que funciona con votos que llevan pesos, lo cual también es súper interesante para aplicaciones, ¿sí? La misma idea, los mismos argumentos pasan, incluso si los votos tienen pesos. Súper, eso es lo que quería contar de... ¿No hay ninguna caracterización para este conjunto de vértices que sean del estilo de... es el subconjunto de nodos que maximiza cierta función? ¿El conjunto de vértices elegidos por este mecanismo? Claro. O sea, este es suficientemente simple, sí, es solamente que... O sea, claro. Que hay alguna noción de utilidad de grupos de vértices, más o menos natural, en donde esta sea aquella que te da la mayor posible. Como una función sobre conjunto. Claro. No, eso no sé. No, o sea, en el paper obviamente damos una caracterización supernatural, pero que básicamente es como la que ya deben estar viendo, pero que depende de los vértices, que es como básicamente los vértices que están en los primeros dos niveles, como hasta el que tiene en el segundo nivel mejor desempate que el del primer nivel, y que votan por todos los vértices anteriores. Básicamente esa es como la caracterización, ¿cierto? Pero sobre conjunto no sabría decirte una función. Súper. Ya, pues esa es como la primera relajación que nos permite obtener, sí. Por favor. ¿Cuánto puede cambiar como ese conjunto de vértices seleccionados según el orden como que le estás dando a los vértices a priori? Puede cambiar por... Como que el mecanismo depende completamente de eso y no sé. No, puede cambiar por completo. O sea, imagínate todos los vértices estuvieran en el mismo nivel y el K es menos que N medio. Puedes elegir, y todo, o sea, imagínate el grafo completo por ponerte un extremo, ¿cierto? Y K es menor que N medio, selecciona los primeros K en el orden. No es como una forma más justa hacerlo de desempate. Aleatorizar primero. O tomar un hash de toda la arista o algo así y en base a eso. O sea, como algo más, como que sea menos, como que sea algo más difícil como predecir al fondo para que nadie pueda hacer una estrategia. O sea, esto para cualquier orden fijo es imparcial. Por lo tanto, si tomas cualquier aleatorización del orden, sigue siendo imparcial. ¿Cierto? ¿Y si prohíben la aleatorización? No, para el orden fijo también es imparcial.
A eso me refiero. Claro, pero es injusto en cierto sentido. ¿Sí? Ah, ok, ya, algo determinista, pero que sea un poco más justo. Sí. Sí, ok. Sí, no, esa es una buena pregunta. No, en general uno evade la injusticia con aleatoriedad en las leyes, ¿cierto? O sea, eso es como lo que uno haría en la práctica. Bueno, algo pseudo aleatorio. Claro. Sí, no, es una buena pregunta. No tengo una mejor respuesta que decir como con aleatoriedad, en principio esto sería más justo, pero si no permitimos aleatoriedad, claramente es como súper injusto. Sí. Bueno, es como el SAIO, ¿no? Que creo que hicieron hashing este año. Sí. Es determinista, pero simula un... Sí, sí. No sé qué tanto más justo Cumple tenía que con la ser. nota. Claro, no, de todas maneras, o sea, si por cumplir con las normas. Sí. Bueno. Ya, les voy a contar bien cortito de la segunda patita, para no pasarme tanto por el tiempo, que era la relajación en que permitimos aleatoriedad. Quiero contarles porque aquí podemos seguir pensando en seleccionar un agente, que en el setting determinista no podíamos hacer nada, pero con aleatoriedad podemos alcanzar mucho mejores resultados. Entonces, aquí, sí, me voy a saltar la parte más técnica de después, pero les quiero contar de este mecanismo que es súper natural y da un medio de aproximación multiplicativa, lo cual es súper bueno comparado con lo que se puede hacer sin aleatoriedad. Este mecanismo, el mecanismo de permutación de Fisher y Klim, y hace lo siguiente, que espero que también lo pueda convencer de que es algo bastante natural que hacer cuando queremos imparcialidad. Lo que vamos a hacer acá es tomar una permutación de los agentes uniformemente aleatoria, y vamos a ir sobre los agentes uno a uno en el orden de esta permutación, digamos de izquierda a derecha. Y en cada momento vamos a tener un candidato B. Entonces vamos a... ¿Sí? ¿Es una pregunta? No. Perdón. Tenemos un grafo, permutamos los vértices uniformemente aleatorios, y vamos a partir con el primer vértice como candidato y vamos a empezar a ir sobre los vértices desde el segundo hacia la derecha. Uno. Y cada vez que vemos un vértice vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Tiene este vértice... bueno, puedo decirlo de inmediato, vamos a ignorar todos los votos que van de derecha a izquierda. Solo nos vamos a enfocar en los votos que van de izquierda a derecha. Y esa va a ser la clave para imparcialidad. Porque ahora vamos a preguntar, cuando veamos un vértice, ¿tiene este vértice más votos desde la izquierda que el candidato actual? Más o igual votos, digamos. Si es que es así, vamos a tomar este vértice como el nuevo candidato. Si no, vamos a seguir con el siguiente vértice. Un pequeño detalle es que al hacer esta pregunta tenemos que ignorar un voto potencial del candidato actual para garantizar imparcialidad. ¿Sí? Pero fuera de eso, la regla es súper simple. Entonces, tratemos de correr el mecanismo en este grafo. Cuando vemos este primer vértice en verde, observamos 0 votos desde la izquierda porque ignoramos los votos del candidato actual, pero esto es mayor o igual que el número de votos que el candidato tiene desde la izquierda, que también es 0. Por lo tanto, este se transforma en el nuevo candidato. Ese siempre va a ser el caso para el segundo vértice. Y ahora los votos del candidato pasan a ser 1. Cuando evaluamos el siguiente vértice, observamos de nuevo 0 votos desde la izquierda porque ignoramos el del candidato, pero el candidato tiene un voto de la izquierda, así que esto no es mayor o igual, no lo seleccionamos. Para el siguiente vemos un voto de la izquierda, esto es mayor o igual que lo del candidato actual, este se transforma en el nuevo candidato, y para el último observamos 0 desde la izquierda, no lo seleccionamos. Y al final entonces el mecanismo retorna el candidato actual, el candidato que se mantiene como candidato al final. Y ese es todo el mecanismo. Y no es inmediato, pero no es difícil convencerse después de pensar un rato, que este mecanismo garantiza lo siguiente. Si fijamos la permutación, el mecanismo garantiza que seleccionamos un agente, un vértice con máximo indegree desde la izquierda. ¿Sí? Hay un pequeño detalle de cómo el tie-breaking se hace y todo eso, pero créanme que en el fondo lo que garantiza este mecanismo, la gracia es que seleccionamos un agente con máximo indegree desde la izquierda, o sea, máximo indegree observado cuando emitimos estos votos de derecha a izquierda, y eso inmediatamente da un medio de aproximación. Porque podemos ahora enfocarnos en el candidato óptimo y en esperanza ese candidato va a recibir un medio voto desde la izquierda, por lo tanto esa va a ser una cota para la performance del mecanismo. La cota de un medio, digamos que los votos esperados de la gente seleccionada son mayor o iguales que delta medio, fue demostrado por Fisher y Klim de una manera un poco más difícil, pero Busqueno y Nireta hicieron esa observación un poco después y en realidad es una manera directa de probar esta media de aproximación que da este mecanismo. Y esa media de aproximación es lo mejor que se puede hacer, de hecho. ¿Sí? Eso ya venía de un resultado de imposibilidad de antes, de este paper inicial de Alon y otros, estaba esa cota superior de un medio, y ahora eso se manchó con este mecanismo que da un medio de aproximación. Entonces, en este setting donde los agentes emiten cualquier número de votos, el que denominé approval, esto es, básicamente responde a la pregunta por el mejor factor de aproximación que se puede alcanzar con mecanismos aleatorizados.
Pero en general también nos interesa mucho el setting de plurality, cuando votamos por una otra gente, porque es súper natural en la práctica. Entonces, en ese setting, Fisher y Kling también dijeron algo cuando diseñaron este mecanismo. Dijeron que este mecanismo da una mejor aproximación que un medio. Dieron esta cota de 67/108, que es una fracción fea, pero es como 0,62. Y dejaron la pregunta abierta de cuánto da en verdad, porque demostraron que no era mejor que 2/3, pero que daba algo mejor que un medio, digamos. Y eso fue lo que cerramos en un trabajo reciente, demostramos que en realidad da una 2/3 aproximación. Entonces con eso demostramos una separación aún mayor entre el setting de approval y de plurality, porque este es el mejor mecanismo que se conoce en ambos settings. Entonces demostramos que en realidad el setting de plurality permite mucha mejor de aproximaciones que el de approval en este contexto. Podemos tener esta 2/3 aproximación. Y la idea, me voy a saltar la siguiente diapositiva que da un poco los detalles de la demostración en honor al tiempo, pero como que la idea general es tratar de definir eventos que capturan los individuos de la izquierda de los agentes relevantes, que son el agente más votado y los contentores, por así decirlo, y tratar de acotar la esperanza del individuo del agente seleccionado condicionando en estos eventos. Y después el argumento central es como un lema que es como, nos dice que los individuos de la izquierda de dos vértices están negativamente correlacionados. Y eso lo demostramos a través de un argumento tipo Kaplan. Como dije, voy a saltar los detalles. Les traía una hermosa slide matemática, pero me la voy a tener que saltar para la tristeza de todos. Bien. Déjenme entonces ir a la tercera patita que les quería contar, de relajaciones o aumentaciones del modelo que nos permiten obtener sí resultados más positivos que en el primer modelo que les presenté, que era todo muy negativo. Y esto es algo que introdujimos recientemente, que es el setting de mecanismos Learning Augmented, que se ha desarrollado harto a la luz de, bueno, el desarrollo de todo lo que es Machine Learning, LLMs recientemente, y que es como una área que viene como a mejorar la performance en distintos sentidos de algoritmos y mecanismos a través de la incorporación de predicciones, que en general vienen de algún ML o cosas de ese estilo. Entonces, la motivación en general es que si nosotros le preguntamos a un LLM, digamos, por la predicción de qué es lo que nos debería dar un algoritmo, a veces nos va a dar respuestas muy buenas y podemos usar esas respuestas de buena manera para mejorar el performance del mecanismo, pero a veces nos va a dar respuestas muy malas. Entonces también tenemos que estar protegidos frente a esas situaciones y ser capaces de dar una buena performance incluso cuando las respuestas son malas. Ese es como el framework general. ¿Qué es lo que hacemos en este setting? Lo que hacemos es suponer que recibimos una predicción sobre el conjunto óptimo de agentes. O sea, alguien nos dice, si queremos seleccionar un agente, este es tu agente óptimo. Adicionalmente a la votación recibimos esta predicción, o esto es tu conjunto de agentes óptimos. Y nosotros decidimos qué hacer con eso, cómo usar esa información. Obviamente podemos elegir no usarla, o podemos elegir creer en ella ciegamente, o algo entre medio. Entonces, como les decía, queremos ser buenos cuando la predicción es buena, pero también cuando la predicción no es buena. Y eso le vamos a llamar respectivamente consistencia y robustez. De nuevo me voy a enfocar en ratios de aproximación. Entonces vamos a llamar un mecanismo alfa consistente si es que alcanza un ratio de aproximación de alfa cuando la predicción es correcta, y vamos a llamarle a un mecanismo beta robusto si es que alcanza una aproximación de beta cuando la predicción es arbitraria, o sea, en cualquier caso, sin importar la predicción. Como les decía, una observación inmediata es que siempre podemos elegir confiar ciegamente en la predicción. Eso en general se le llama el mecanismo como baseline. El mecanismo base es simplemente decir, creo en la predicción ciegamente, voy a devolver este conjunto de agentes que fueron predichos para ser óptimos. ¿Sí? Y en algunos settings, sorpresivamente quizá, combinar esto con los mejores mecanismos sin predicciones ya nos da lo mejor que podemos hacer. Y un ejemplo de ello demostramos que es este setting de elegir un agente con approval voting. Ahí lo que les conté delante es que este mecanismo de permutación alcanza una un medio aproximación, que se traduce, por supuesto, en un medio robustez y un medio consistencia, porque no tiene predicciones. Y el baseline es básicamente 1 consistente y 0 robusto, ¿cierto? Es 1 aproximación cuando la predicción es correcta, 0 cuando no lo es. Entonces, combinando estos dos mecanismos, aleatorizando entre ellos, podemos alcanzar cualquier combinación convexa entre estos dos puntos. Un medio, 1, 0. Lo sorpresivo es que eso sea lo mejor en algunos settings. Y eso no es difícil de ver con un ejemplo como este, donde tenemos 3 grafos, 2 agentes que votan entre ellos, y recordemos que ahora el mecanismo, además de recibir el grafo de votación, recibe una predicción, que aquí estoy marcando como el vértice en verde. Entonces nos dicen este vértice en verde es el que deberías elegir. Entonces en el grafo de arriba la predicción es correcta. Por lo tanto, si suponemos que queremos ser estrictamente mejores que RO consistentes y uno menos RO robustos para algún RO, tenemos que elegir este agente verde arriba con probabilidad estrictamente mayor que RO.
De manera similar, en el grafo de abajo, la predicción es incorrecta, pero aún así queremos ser estrictamente mejores que uno menos robusto, por lo tanto tenemos que elegir el agente óptimo con probabilidad estrictamente mayor que uno menos robusto. Pero ahora si nos movemos por imparcialidad hacia el grafo del medio, digamos, vamos a obtener que las probabilidades asignadas son estrictamente mayores a 1, lo cual es obviamente una contradicción. Entonces no podemos en realidad superar esta barrera, y esto nos da un trade-off de consistencia y robustez que se ve más o menos así si lo tratamos de graficar, ¿cierto? Aquí tenemos como lo mejor que podemos alcanzar entre los puntos que se pueden alcanzar o que no entre alfa consistencia y beta robustez. Entonces el punto naranjo sería el mecanismo de permutación, el verde este baseline, todas esas áreas naranja y verde son los que se pueden alcanzar debido a la permutación, a la combinación entre ellos, y el área gris es la que demostramos que es imposible. Ese triángulo de abajo es imposible por esto, y el área de arriba es imposible porque no se puede hacer mejor que un medio sin predicción. Entonces, ese, digamos, es como un setting en que demostramos, bueno, las predicciones no ayudan mucho, así que. Sin embargo, en este paper estudiamos otro setting donde las predicciones sí ayudan de manera interesante, y ese es como el principal mensaje. Un ejemplo es el setting de todavía elegir un agente, pero con plurality voting, donde antes les mostré que el mecanismo de permutación daba 2/3. Aquí la situación se ve más o menos así. El mecanismo de permutación todavía da 2/3 consistencia y robustez, por supuesto, porque no usa predicciones. Todavía podemos usar un baseline que nos da 1 consistencia, 0 robustez, combinación convexa entre ellos. Pero aquí tenemos un punto interesante, que es este punto azul de acá, que es de alguna manera usar las predicciones de manera no trivial, y que nos permite llegar a una área que no se puede llegar de manera trivial. Y ese mecanismo, lo que estoy mostrando aquí, es que es básicamente una modificación bien simple del mecanismo de permutación, que es básicamente poner el vértice predicho al final, de manera determinística. Y todo lo demás lo hacemos igual que antes, con aleatoriedad. Eso no es difícil ver que es uno consistente, porque cuando este vértice es óptimo vamos a ver todos sus votos y lo vamos a seleccionar. Lo difícil es ver que es un medio robusto, que es lo que demostramos acá, que en el fondo es demostrar que no se pierde mucho poniéndolo al final y perdiendo ese nivel de aleatoriedad. Pero en realidad eso es lo mejor posible que podemos hacer. De nuevo en gris aquí están los resultados de imposibilidad. Ahora sí hay un gap entre lo que sabemos que se puede y lo que sabemos que no se puede. Y bueno, estudiamos varios settings en este paper, como decía. El otro setting interesante que estudiamos es el de seleccionar hasta acá agentes. Ok. Mejor paso aquí. Ya. Sí, eso era lo último que quería mostrar en esta diapositiva. Solamente para mostrarle cómo se ven otros settings más entretenidos. Por ejemplo, para seleccionar hasta acá agentes, también tenemos mecanismos no triviales, incluso con ciertos parámetros acá que nos dan toda una barrera, que podemos alcanzar utilizando las predicciones de manera más entretenida, ¿sí? Y aquí la modificación no es tan sencilla como esta, pero no tengo tiempo de presentarla en esta charla. Pero aquí de nuevo podemos salirnos de esta frontera que nos da simplemente combinar el mejor mecanismo sin predicciones con el mecanismo base. De nuevo también tenemos resultado de imposibilidad y un gap incluso más grande que no sabemos todavía si se puede hacer. ¿Sí? Pero esa es como la tercera extensión del modelo que les quería presentar, donde de nuevo podemos alcanzar mejores resultados que en el setting básico. Super. Voy a concluir con este slide. El mensaje de la primera parte, digamos, es que en el modelo original que les presenté, esta idea de imparcialidad, de que los agentes no pueden estrategizar para ser o no ser electos, es un axioma súper demandante, pero se puede relajar el modelo de manera razonable para poder obtener resultados positivos. Las opciones que les mostré, seleccionar un número flexible de agentes en lugar de uno, estudiar mecanismos aleatorizados en lugar de deterministas, y aumentar el mecanismo con predicciones sobre los conjuntos óptimos de agentes. Me salté varios resultados en estas tres áreas, digamos. En la primera se ha estudiado bastante las aproximaciones multiplicativas que se pueden obtener también en la parte de randomización. Una línea interesante que estudiamos hace poco fue tener restricciones combinatoriales más allá de elegir a lo más K agentes, sino por ejemplo elegir agentes que satisfacen una restricción tipo knapsack o tipo matroide o cosas así. Y en la parte de predicciones, bueno, me salté el resultado como más técnicamente interesante, que es la parte de seleccionar más de K agentes, que les mostré solamente el gráfico al final. También se ha estudiado harto de aproximaciones aditivas y también me salté un poco. Se puede mostrar que en el setting de plurality, seleccionar a lo más un agente, se pueden alcanzar aproximaciones aditivas sublineales, que es algo que demostramos y mejoramos sobre una cota lineal que existía antes.
Pero sí, no me voy a saltar esas cosas. Esta área es relativamente nueva, ya como 15 años de estudio, así que hay muchísimas preguntas abiertas. La más inmediata es cerrar las muchísimas gaps, brechas que hay tanto en la aproximación como en axiomas que se pueden o no se pueden tener. Otro gap que me parece interesante es tratar de extender esta idea de imparcialidad a otros modelos de votación. Aquí en general hemos utilizado el mismo modelo todo el rato, pero esto se ha estudiado en las votaciones. Tienen distintos modelos, por ejemplo, hay muchos modelos de selección de comité proporcionales y cosas así. Sería interesante que se pueda hacer ahí con imparcialidad. Y por último, la última brecha natural que se da en muchos de estos settings es tratar de cerrar la brecha entre la teoría y la aplicación. Por ejemplo, lo que mostré aquí, hay mecanismos razonables que se podrían utilizar en aplicaciones tipo peer review, pero ahí falta tratar de cerrar esta brecha. Eso por mi lado, muchas gracias por su atención. ¿Y más preguntas para Javier? No sé si tiene mucho sentido la pregunta, pero tú di. Tú presentaste un medio de aproximación que era esencialmente dado por randomizar el... ¿hay una manera de randomizarlo? ¿Tiene sentido preguntarse como por algoritmo o de randomizar este algoritmo de selección, digamos? O sea, en aproximaciones no se puede hacer nada. O sea, con mecanismos deterministas para seleccionar un agente no se puede hacer mejor que una cero aproximación. Y eso, o sea, no lo mencioné explícitamente en realidad, así que no es obvio. Eso se sigue de la imposibilidad que mencioné al principio. Ya. En el fondo, esto de no poder tener unanimidad positiva y negativa te implica como consecuencia que no puedes tener una aproximación finita. Así que sí, o sea, esa media aproximación mejora, digamos, una cero aproximación del caso determinista, que es lo mejor que se puede hacer. ¿Más preguntas? ¿Y hay alguna otra manera como de hacer esto de manera más... no sé, como que quizás estoy empujando mucho por tener cosas deterministas, pero quizás usar la menor cantidad de aleatoriedad posible, digamos, porque Claro. como pedir la permutación entera que esté randomizada es como lo máximo de randomización Claro. que podéis usar, ¿cierto? Sí, o sea, por ejemplo... como acotar la entropía de la cuestión. Por ejemplo, si aleatorizo en una vecindad de acuerdo a claro, la métrica de Hamilton. Por ejemplo. A lo más. Iba a decir algo menos loco. Puede ser que algo así funcione. Algo menos loco que tiene menos aleatoriedad de alguna manera es que basta ampliar un número binario por cada agente para tener un cuarto. De la siguiente manera, tú podías hacer una partición de los agentes en dos y mirar solo los votos que van de los agentes en un lado a los agentes en otro. Y eso te garantiza un cuarto de aproximación. Pero sería quizás interesante ver si hay como un trade-off en cuanto a la entropía que está usando. Sí. Claro, ese es el mecanismo con menos aleatorización que conozco que da una constante, digamos. Pero sí, es una pregunta interesante. A mí el radio debería parametrizar. ¿El radio? El radio, porque como yo me lo imagino en el fondo, deterministas que no puedo, me quedo con la permutación que tengo. Sería radio cero. Permutación sobre todo el espacio, tomo cualquiera. Entonces tengo la bola, tengo mi espacio métrico entero. Y ahora supongo que fijo el radio, doy un radio, fijo la bola. En cuanto a la distancia La distancia Hamilton. Y tomo una al azar en la bola. Y me imagino que te interpola entre 0 y medio. Ahora no sé a qué tasa, pero... Es que quizás esa tasa, bueno... Es un chamuyo. Otra cosa que no mencioné, que sin aleatoriedad y en la dirección de ratios de aproximación, es que te basta con seleccionar dos agentes, por ejemplo. Puede ser algo súper simple como en base al mecanismo de permutación, que es tomar una permutación fija y su reversa. Y seleccionar el agente que es mejor, o sea que el mecanismo de permutación seleccionaría para un lado y para el otro. Ahí seleccionáis uno o dos agentes, porque puede que seleccione el mismo para los dos lados. Pero eso te garantiza un medio de aproximación. Y eso selecciona uno o dos agentes, ¿cierto? Entonces, si tenéis algo de flexibilidad en el número de agentes, la mínima flexibilidad, digamos, uno o dos, ya podéis tener una aproximación finita. Y eso esa es como la menor cantidad de aleatoriedad que... Claro, o sea, va en la dirección de... Sí, seleccionar más agentes. Sí. ¿Bueno, también?